Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil, este programa de estudio de la Biblia. Me alegra poder saludarte, qué bueno es que puedas estar allí siempre del otro lado de esta pantalla, listos para poder dedicar este tiempo exclusivo al estudio de la Palabra de Dios. Y hoy estamos listos para poder abordar un tema súper importante en nuestra experiencia con Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de fe. Antes, yo quiero ofrecerte un material maravilloso que te va a ayudar para que tu fe pueda ser fortalecida a través de la oración. Se trata del curso bíblico Dios me oye. A través de este curso tú vas a descubrir cómo Dios quiere desarrollar una relación íntima contigo a través de la oración. Y puedes solicitar este material a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también tú puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu fe y tu comunión con Dios. Cuando hablamos acerca de fe, estamos hablando de un elemento esencial para la vida. Te sorprendería si yo te digo que todo el mundo ejerce fe. Inclusive las personas que dicen no creer en Dios ejercen fe. Para que nosotros podamos encontrar respuestas a la existencia de este universo se necesita fe, tanto para creer en la evolución como aquellos necesitan fe para creer de que todo existió a partir de una explosión o a partir de la evolución. Solo que aquellos que tenemos una fe en un Dios que es el creador de todo, tenemos una base bíblica. Sin embargo, el otro tipo de fe o confianza en teoría son apenas especulaciones, nada comprobado. Alguien dice lo siguiente: ¿tú no estuviste allí en la creación para ver que Dios creó, hizo todas las cosas? La respuesta también es simple: tampoco tú estuviste en la explosión o en el proceso de evolución para ver que esto es real. ¿Ya te diste cuenta que inclusive nuestra propia existencia o cuestionar o responder nuestra existencia demanda de fe? Hoy vamos a hablar sobre este asunto tan importante en nuestra vida. Y antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, y queremos que al ser abierta hoy puedas traer para nuestro corazón mucha confianza y mucha fe. Que nuestra fe pueda crecer en el estudio de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos comprender lo esencial que es confiar en ti. Toma nuestra vida, danos tu bendición, abrázanos con tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar hablando acerca de la importancia de la fe en la vida del ser humano. ¿Sabes que el filósofo Arturo Schopenhauer, conocido por su incredulidad y pesimismo, una noche se sentó en el banco de una plaza y, colocando allí su cabeza entre sus manos, se perdió en la profundidad de su filosofía y de sus pensamientos? Por allí pasaba un policía que no reconoció al filósofo, se acercó a él y le hizo la siguiente pregunta: ¿quién es usted y qué busca por aquí? Y la respuesta fue inmediata: precisamente es eso lo que yo quisiera saber. ¿Quién soy y a quién estoy buscando? Ya te diste cuenta de que a veces nosotros entramos a ese mundo de las preguntas existenciales donde uno no sabe ni qué hace ni quién es en la vida. Pero esto es más triste porque para este filósofo incrédulo eso le traía mayor confusión. Un creyente por lo menos sabe cuál es su raíz, cuál es su origen. Mas este filósofo, por ser un ateo, obviamente, dudaba acerca de su propio origen y su destino. El creyente no duda en afirmar que es un hijo de Dios, de dónde viene, y aquel que sabe de dónde viene, sabe dónde va. Se siente seguro inclusive dependiendo de él. Qué contraste, ¿verdad?, entre el incrédulo y el creyente. El incrédulo siempre vive como huérfano, sin saber a quién acudir en sus mayores crisis existenciales, en las crisis más profundas de la vida. En cambio, el creyente sabe que tiene un Padre
Y ese padre se preocupa, ese padre está pendiente, ese padre es su creador, lo guía y le sostiene las horas más difíciles de la vida. Él vive confiado. Sin embargo, aquel que no cree ni confía en Dios, ¿en qué estaría basada su confianza? Apenas tendría una vida vacía. Quien no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Quien no sabe dónde va, pues no tiene sentido. ¿Para qué poder continuar viviendo? ¿Cuál será el propósito final de la vida? La incredulidad hace que puedan existir hogares más problemáticos. La fe construye mejores familias. La incredulidad es vacilante y tiene siempre constantes dudas. Sin embargo, la fe otorga discernimiento y valor. Y cuando llega la hora final de la vida, el incrédulo, ¿en qué coloca su confianza? Sin embargo, el creyente cierra sus ojos con esperanza, sabiendo que su vida descansa en las manos de Dios. La fe que une a Dios es una fe que transforma el corazón. No es pasiva, es activa. La fe crea nuevas actitudes. La fe despierta la alegría. La fe nos hace hermanos de nuestro prójimo. Y aún nuestra salud física recibe grandes beneficios por causa de la fe. El doctor Sadler escribió que la fe es una verdadera medicina para las enfermedades que son el resultado de la duda, inclusive depresión y desánimo. El doctor Kronstock afirma que las enfermedades fatales del corazón entre las personas creyentes que asisten al templo son un 50% menos frecuentes que entre los que carecen de fe o de confianza. Por eso es que Jesús mismo dice lo siguiente. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Allí Jesús dice, tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y claro, los discípulos, al poder escuchar este consejo, ellos en otro momento le pidieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5 menciona ese pedido que los discípulos hicieron a Jesús. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que crece la fe? ¿Cómo es que Dios puede aumentar nuestra fe? Antes de poder ver cómo la fe crece, primero necesitamos definir qué cosa es fe. ¿Sabes que fe es una de las palabras más cortas de nuestro vocabulario? Sin embargo, se torna una de las más importantes de la vida. Fe, la felicidad incluso comienza con fe. La fe es la base para la felicidad. Fe es confianza absoluta. Es confiar completamente. No es una palabra simplemente que menciona aquel que es creyente, porque finalmente todo el mundo ejerce fe. Por ejemplo, cuando tú abres un negocio, tienes fe que va a crecer. Nadie abre un negocio para perder. Cuando vas al médico, confías en el médico. Tú no estás pidiendo al médico a ver cuál es su título, fue usted un buen estudiante, muéstreme su especialidad. No, tú vas a una persona que a veces nunca has visto en la vida y confías, tú confías en él. Confías que te dará la mejor medicina. Cuando tú vas con la receta a la farmacia, tú no estás averiguando de qué laboratorio viene, quiénes trabajaron allí. Tú confías que aquel comprimido, aquella cápsula que te dan, aquel remedio que te dan, te va a hacer bien. ¿Qué cosa es eso? Eso es fe. Ahora, si tú te das cuenta, el mundo ejerce fe. Cuando subes a un avión, tú confías en un piloto que no ves. Apenas escuchas su voz, pero nunca lo has visto, no sabes quién es. Todos ejercemos fe. El problema está en quién confiamos completamente. Nuestra fe, nuestra confianza, a veces es absoluta en el ser humano y superficial en Dios, cuando debiera ser al contrario. A veces ejercemos más fe en el hombre que en Dios. Más, ¿qué cosa es la fe? La mejor definición que encontramos para la fe está en el libro de Hebreos,
capítulo 11, versículo 1. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión diferente que traduce este pasaje así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad que nosotros no vemos. Eso es fe. Ahora, la fe es absoluta. Y es absoluta porque tiene una convicción que te lleva a la acción. La fe no es inactiva. La fe en sí se sustenta por lo menos en 3 pilares. Tú no puedes decir yo tengo fe solamente porque digo que creo. No. Fe es creer. Es verdad, ese es el primer pilar. Pero fe no solamente es creer. Fe es confiar. Y fe es obedecer. La mayoría piensa que la fe solamente es decir, yo creo que Dios existe. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Hay muchas personas que tienen solamente ese primer grado, ese primer nivel de fe. Yo creo en Dios. La Biblia dice, los demonios también creen. Y es más, ellos tiemblan. Ahora, existe ese creer sin un relacionamiento con Dios. Ese es un tipo de creencia solamente cognitiva. Yo sé que existe, pero yo vivo mi propia vida. Solo de conocimiento de la existencia de Dios, más no un relacionamiento con Él. Por eso es que la fe tiene un segundo pilar. Y el segundo pilar es confiar. ¿Y sabes dónde uno puede medir su confianza en Dios? No cuando las cosas van bien. Tú mides tu confianza en Dios cuando las tormentas de la vida llegan, cuando los problemas y las dificultades y las tragedias y las cosas inesperadas interrumpen tu camino. Es allí donde tú demuestras realmente en quién confías. Fe no solo es creer, fe también es confiar. Entonces, ¿en qué estás realmente confiando? La verdadera fe te lleva a confiar absolutamente en Dios. Pero ¿cómo se desarrolla la confianza? La confianza no surge de la nada. La confianza se desarrolla mediante la relación cercana. ¿En quién confías? Personas que conoces. ¿Y cómo conoces? De acuerdo al tiempo que tú convives y pasas con esa persona. Entonces, si tú necesitas confiar absolutamente en Dios, necesitas pasar más tiempo con Dios. Necesitas conocer más de Dios. Ahora fíjate, el tercer pilar de la fe es obediencia. Aquel que cree, confía, pero aquel que confía obedece. Y es una obediencia absoluta. Aquel que obedece a Dios está discutiendo a Dios. Y yo puedo encontrar estas características en el Padre de la fe. ¿Sabes a quién se le denomina o se le llama el Padre de la fe en la Biblia? Abraham. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 12, en el primer libro de la Biblia, nosotros encontramos esta historia extraordinaria. Abraham, obviamente, que era temeroso de Dios. Pero un día, Dios le dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1, sal de tu tierra, o vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le da una promesa. Dios le dice que salga, pero no le dice a dónde. Es como si tú, escuchando la voz de Dios, fueras para un aeropuerto y digas, no sé a dónde voy. Claro, él no iba a tomar un vuelo. Él tenía que hablar para su familia, para poder cortar todas sus raíces, despedirse de todos sus parientes. Estaba toda su riqueza, estaban sus tierras, estaban sus raíces. Y él tiene que salir por fe, sabiendo que es Dios quien le llama y él le va a guiar. Dios no le promete que la tierra donde le va a llevar va a ser una tierra hermosa. Dios no le dice que el camino va a ser fácil. Dios le dice simplemente sal. ¿Qué cosa es entonces fe? Creer en Dios, confiar en las promesas de Dios y obedecer a Dios. Las 3 cosas van de la mano. Un día, Dios le promete un hijo porque Sara, la esposa, era estéril.
Y aun cuando ya estaban tan avanzados de edad, Dios hace un milagro. Pero después que aquel muchacho crece, tiene más o menos 17 a 20 años, Dios le dice en el capítulo 22, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y ofréceme en sacrificio. ¿Hasta dónde sería capaz de llevarte tu fe? ¿A colocar a Dios o el amor a Dios por encima del amor de tu propia familia, de tu trabajo, de tu propio hijo? Sabes que yo quedo admirado porque ante la orden que Dios le da, Abraham no discute, Abraham confía. Y él lleva a su hijo hasta el monte Moria. Mas esto era apenas una prueba. Dios no iba a permitir que el hijo pueda finalmente entrar en sacrificio. Allí, en lugar de que Isaac fuese sacrificado, Dios proveyó de un cordero. Y ese cordero representaba a Jesucristo. Pero mira hasta dónde es capaz de Abraham creer, confiar y obedecer. Entonces, una persona cuando dice yo tengo fe, el fruto de la fe es la obediencia. Tienes que obedecer las órdenes de Dios, las instrucciones de Dios, los principios que Dios colocó. Por eso es imposible encontrar una persona que diga yo tengo fe, pero yo no quiero guardar la ley de Dios. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos? Porque el fruto de la fe es la obediencia. La fe se basa en 3 pilares: creer, confiar y obedecer. Porque si tú solamente dices yo solamente creo, estás al mismo nivel que los demonios. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, eso es una verdadera fe, confianza y obediencia. La fe es considerada la mayor riqueza de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque la fe es aquella que te sostiene en los momentos más difíciles de la vida. ¿Qué cosa hace que tú puedas superar las peores circunstancias? La fe. David decía, cuando ando por el valle de sombra y de muerte no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Qué le daba seguridad de la presencia de Dios? No lo que sentía, era la fe que él tenía en las promesas de Dios. Hay una historia de que 3 niñitos estaban jugando allí en un parque y de pronto uno de ellos dice, mi padre es el más rico de esta ciudad. ¿Y por qué? Porque mi padre tiene la mejor casa y el mejor auto. El otro niño le dice, no, mi padre es más rico. Porque mi padre no solamente tiene casa y auto, podemos viajar a donde queremos y tiene la mayor empresa de la ciudad. Aquel tercer niñito que venía de una familia pobre, no tenía cómo decir de que su padre era el más rico, pero de pronto recordó una cosa importante. Y dice, ustedes están equivocados, mi padre es el más rico de la ciudad. ¿Por qué? Le dice, si tu padre no tiene nada. Claro que tiene. Mi padre tiene fe. Y él ha dicho que aquellos que tienen fe, Dios siempre los sostiene, Dios los guía, Dios los conduce y Dios puede sostenerlos en los peores momentos de la vida. El dinero no te puede sostener en los peores momentos de la vida. El dinero no compra todo, no soluciona todo. En cambio, por medio de la fe tú puedes dormir tranquilo, puedes pasar las peores circunstancias. La fe te coloca una visión diferente, donde puedas ver más allá de un presente difícil, ves con esperanza el futuro. Finalmente quiero decirte que la fe no depende de tus sentimientos. Hay tantas personas que piensan que para poder creer en las promesas de Dios hay que sentir. No, tú necesitas creer. El perdón se acepta por fe porque tú crees que Dios te perdona. No depende de lo que sientas. Por eso queremos analizar en qué consistía aquella galería de hombres y mujeres de fe que habla en Hebreos capítulo 11. Personas que no confiaban en sus propios sentimientos, confiaban en las promesas de Dios. Eso analizaremos ahora. Estamos analizando sobre la fe y ya vimos aspectos muy importantes sobre los pilares de la fe. Fe no solamente se basa en creer, fe también es confiar y fe es obedecer.
¿Sabes que en el libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice así? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es lo que hace la fe. Las circunstancias externas pueden ser todas contrarias, mas aquel que vive confiado siempre permanecerá verde. ¿Verde qué? Sus esperanzas, sus sueños, su vida. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los seres humanos a veces queremos agradar a Dios haciendo algunas cosas a favor de Él. Hay personas que piensan que es el trabajo excesivo en su nombre que hace que Dios se agrade. Otras personas buscan agradar de cualquier manera, mas sin fe es imposible. Todo lo demás está bien, pero si no tienes fe, es imposible que Dios se agrade de cualquier obra. Y es importante cuando nosotros vemos el capítulo 11 de Hebreos, encontramos una galería, una lista de hombres de fe. Comienza allí el versículo 7 diciendo así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es el primer caso, obviamente, porque antes ya se menciona la fe de Enoc, la fe de Abel. Pero yo estoy tomando aquí como ejemplo por lo menos 3 personajes. El primero va a ser Noé, el segundo va a ser Abraham y el tercero va a ser Moisés. Aquí dice que por la fe Noé creyó en las cosas que no veía. Cuando Dios muestra el plan que tiene para Noé, de que el mundo iba a ser destruido, pero todos aquellos que creen en aquel plan que Dios tenía, iban a salvarse si entraran dentro del arca, Noé comienza a creer en algo que jamás había visto. ¿Tú sabías que para ese tiempo nunca había lluvia sobre la tierra? Subía de la tierra un vapor y con ese vapor era suficiente para poder regar toda la tierra. Nunca nadie había visto caer una gota de agua del cielo. La ciencia de ese tiempo diría que Noé está loco cuando dice que las cataratas de los cielos iban a romperse, iba a caer agua sobre la tierra. Eso no pasaba por la mente del más inteligente de ese tiempo. Al comienzo creyeron en el mensaje de Noé, pero como la construcción del arca demoró 120 años, en la medida que pasó el tiempo y veían que todo iba igual, ellos comenzaron a reemplazar la fe por la incredulidad. Lo mismo ocurre hoy. Las personas, muchos creyeron en su comienzo, mas ¿cómo ven que las cosas van de la misma manera? Dicen, no, Jesús nunca va a volver. Esa es una promesa fallida o una cosa que solamente el cristiano cree y no va a ser verdad. Esa fe que Noé tuvo condenó al mundo. ¿Por qué? Porque él creyó en lo que no veía. Sabes que la fe es caminar no por vista, no por sentimientos. Fe es caminar confiados en las promesas de Dios. Un segundo ejemplo que me coloca es el ejemplo de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar, para recibir como herencia sin saber dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es fe. Él avanzaba sabiendo que Dios cumpliría sus promesas. Confianza absoluta. La confianza que un niño tiene en su padre. Esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos con Él. Un niño no está preocupado hoy por qué va a comer mañana, porque sabe que el padre le sustenta. Un niño va a la cama sabiendo de que está bajo el cuidado y la protección de los padres. ¿Por qué los seres humanos nos tenemos que preocupar y andar preocupados y ansiosos por el futuro? ¿Acaso hemos perdido la confianza en Él? El tercer ejemplo que coloca, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
Antes escogió ser maltratado con el pueblo que de gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, por la fe dejó Egipto, por la fe se celebró la Pascua, por la fe se cruzó el Mar Rojo, por la fe. Cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu vara que el mar se va a abrir, hay que tener mucha fe para creer en eso. Pero él aprendió a mirar más allá del presente. Eso es lo que hace la fe. En el presente puedes estar pasando por las circunstancias más difíciles, pero por la fe puedes ver un final glorioso. En el presente puede haber muerte, por la fe puedes ver resurrección. En el presente puedes ver desempleo, por la fe puedes ver el cuidado de Dios. La fe, querido, es confianza absoluta. Y aquí en el versículo, a partir del versículo 33 dice que por la fe se conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por cuevas, por cavernas de la tierra. Y todos, aunque no alcanzaron buen testimonio, o aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque todos ellos descansan en la mayor promesa. ¿Qué promesa? La de la resurrección cuando Jesús regrese pueda recibir la vida. Y en esta lista puede estar si es que tú confías completamente. Ahora, yo quiero mencionarte ahora cómo es que la fe no solamente nos ayuda en las circunstancias difíciles de la vida. No. Hoy te quiero mostrar por qué necesitamos desarrollar la fe. En primer lugar, la fe mejora la salud. Tú sabes que la fe tiene un efecto fuerte en el cuerpo. Reduce nuestros problemas físicos y mentales. Cuando una persona tiene fe, tiene confianza, no vive estresada, no vive angustiada, descansa tranquilo, descansa en paz. Tiene mejor salud porque aprende a colocar su confianza absoluta en Dios, que Dios tiene el control de todo y el cuidado de todo. Número 2, mediante la fe, nosotros tenemos las mayores victorias en la vida. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quieres tener las mayores victorias en la vida? Aprende a confiar, aprende a luchar al lado de Dios, sométete a Dios. Número 3, la fe abre los tesoros celestiales. Hay una promesa extraordinaria en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24, dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú sabes que la oración hace que incluso nuestros pedidos o nuestra fe hace que nuestros pedidos puedan ser mejores. Cuando Jesús dice, pide lo que quieras y creyendo lo recibirás, no te está diciendo que tú pidas todas las cosas materiales que quieres. Los recursos espirituales y el cielo estará a tu disposición para un mejor desarrollo de carácter, también para bendecirte. Claro que también. Sin embargo, nuestro mayor énfasis siempre tiene que ser lo espiritual. Abre los tesoros de los cielos. Número 4, la fe hace que nosotros podamos alcanzar la salvación. Ya nosotros vamos a hablar de aquí sobre la gracia. La causa de la salvación es la gracia. Sin embargo, la manera como el ser humano recibe esa gracia es a través de la fe. No existe salvación sin fe. La gracia está extendida para todos, es un regalo de Dios para todos, pero solamente lo obtienen aquellos que por fe llegan a Cristo. Eso dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos, y no por buenas obras, para que nadie se gloríe. Gracia es el don de Dios.
fe es la respuesta humana. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él dio su sangre por todos, Él dio su vida por todos, pero solo aquel que en Él cree no se pierde. O sea, la salvación viene por creer y eso demanda de fe. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, también refuerza esa idea de poder tener fe para que nosotros podamos recibir la salvación. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice así: esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Si vamos al versículo 47, dice así: de cierto os digo que el que cree en mí tendrá vida eterna. Fe. Número 5, la fe hace que podamos ser hijos de Dios. ¿Sabes que este es un texto extraordinario? Todos pertenecemos a Dios por creación. Somos criaturas de Dios, pero ser hijo de Dios es un acto de fe. Gálatas capítulo 3, versículo 26, tiene una promesa extraordinaria. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ser hijo de Dios es una elección. Todos le pertenecemos por creación. Pero ¿por qué necesitamos fe para ser hijos? Porque un hijo tiene derecho a la herencia. ¿Y sabes cuál es la herencia que Dios da? La vida eterna. Y eso lo alcanzamos por medio de la fe. El libro de Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser herederos o de ser hechos hijos de Dios. Es la fe que nos hace hijos. Número 6, la fe reaviva nuestra esperanza. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, habla sobre esta realidad. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 7. La fe te ayuda a superar los mayores obstáculos de la vida. Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34 dice que por la fe cerraron bocas de leones. Por la fe, aún andando angustiados por la vida, ellos continuaron firmes. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en los momentos más difíciles de la vida. Y finalmente Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. Quiero que entiendas algo. La vida del cristiano es una vida de fe, no basado en sus sentimientos. Nuestros sentimientos son engañosos. Necesitas comenzar a creer. Necesitas aprender a creer. Sin embargo, el diablo quiere destruir tu fe. ¿Y sabes cómo el diablo quiere destruir tu fe? Lo hace a través de la incredulidad, a través de la duda, que es un arma letal. No es malo dudar, el problema es cuando nuestra duda, en lugar de encontrar respuesta en la Biblia, buscamos respuestas en otro lugar donde hace que nuestra duda crezca. Hoy Satanás tiene un plan para poder destruir nuestra fe. En primer lugar, él quiere desviar tu fe. ¿Cómo así desviar tu fe? Quiere que tú coloques tu fe en personas, en políticos, en capacidades, en supersticiones. Hay tanta gente que cree más que cuando un gato negro se le cruza por la pista es un día malo. No cree más en la providencia de Dios, cree en un gato. Hay gente que cree más en el horóscopo que en Dios. Gente que cree que son las estrellas que guían el destino del hombre. Hay gente que cree más en supersticiones que en Dios. ¿Dónde está tu confianza en Dios? Satanás quiere desviar tu fe para que en lugar de creer en Dios, coloques tu fe en objetos, en animales, en sueños. Hay gente que solo cree lo que sueña. Querido, tu fe absoluta tiene que estar solo en Dios, no en lo que sueñas, no en objetos, no en animales, no en estrellas, no en horóscopo, nada de lo que el ser humano puede ofrecer, no en promesas humanas, en Dios. Satanás quiere desviar tu fe y tú no lo permitas. Número 2, Satanás quiere desvirtuar la fe.
¿Cómo desvirtúa la fe? Número 1, hacer que tu fe sea superficial. Una fe solamente de creo en Dios, sin una relación con Él. Número 2, hacer de que tu fe sea circunstancial. Solamente crees cuando las cosas van mal, después dejas de creer. Número 3, que tu fe sea conveniente. Tú estás diciendo, ¿cuál es el beneficio de creer en Dios? Solamente buscas a Dios por conveniencia, porque quieres algo. Mucho, mucho cuidado con eso. Entonces no permites que Satanás desvíe tu fe, distorsione tu fe. No permitas que la duda acabe con tu fe. Por eso necesitamos fortalecer y desarrollar la fe. Y la pregunta es, ¿cómo se desarrolla la fe? Eso veremos a continuación. Estamos estudiando sobre la fe y cómo esto nos ayuda en diferentes áreas de la vida, pero sobre todo la confianza absoluta en Dios nos otorga esperanza y salvación. Y ahora queremos nosotros responder esa pregunta: ¿cómo es que podemos desarrollar la fe? ¿La fe puede crecer? Bueno, esa será la pregunta que vamos a responder ahora. La fe nace con la entrega y se desarrolla con la perseverancia. Dos cosas importantes: cómo nace y cómo se desarrolla. La fe nace el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, pero esta va a crecer en la medida que permanezcas o perseveres en Cristo. Recordemos que la fe también es un don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, cuando habla sobre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, es aquello que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Y nuestra vida, mientras esté en armonía con Cristo, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida, y cuando produce el fruto del amor, hace que la fe pueda desarrollarse, pueda crecer. Mas hoy quiero ahora mencionarte cuáles son las razones o qué cosas debemos considerar en la vida para que nuestra fe pueda estar siempre fortalecida, o para permitir que el Espíritu Santo pueda producir ese fruto en nuestro corazón. En primer lugar, tú necesitas alimentar tu fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El tiempo que tú dedicas al estudio de la Biblia hace que tu fe pueda desarrollarse. Dime cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia y te diré cuál es el tamaño de tu confianza en Dios. Si tu mente está llena de las promesas de Dios, vas a enfrentar todas las dificultades en la vida. Pero si tú solamente estás escuchando cosas que debilitan tu fe, viendo cosas que debilitan tu fe, ¿de qué manera piensas permanecer? Ahora, oír también significa aplicar. Allí dice, la fe viene por el oír. No solamente es leer, también es aplicar y es vivir conforme a los principios que Dios estableció en su palabra. Entonces tú tienes que vivir estudiando, adorando y orando. Eso desarrolla tu confianza en Dios. La fe es alimentada a través de las promesas de la palabra de Dios. Deja de confiar, una vez más te menciono, en aquello que sientes y comienza a creer absolutamente en lo que Dios promete. Número 2, la fe se desarrolla también cuando nosotros ejercemos y demostramos amor hacia nuestro prójimo. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ese texto es impresionante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? La manera como nosotros demostramos amor a nuestro prójimo es otra de las maneras como nuestra fe se desarrolla. Según Gálatas capítulo 5, versículo 6, la fe obra por el amor.
La fe se expresa en acciones, no en pensamientos ni en palabras. Recordemos que la gente lee cristianos más que nada. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Tú puedes saber o tener todo el conocimiento teórico, mas si la gente no ve en ti amor, entonces no puede ver a Dios actuando en tu vida. Tú puedes tener muchos actos buenos, mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Encontramos la historia de un hombre que fue curado por Jesús. Él era endemoniado. El versículo 19 dice que cuando él quiso ir con Jesús, ser un discípulo más de él, Jesús le da una misión. Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cuánta misericordia te dio. ¿Tú sabes qué sucede cuando una persona tiene esperanza, paz en su vida a través de la fe y no comparte esa fe? Es el mayor logro de la vida. Es como si tú tuvieras medicina contra una enfermedad mental y tú no compartes con otro que está viviendo de la misma enfermedad. Eso es egoísmo. Entonces, Jesús dice: hazle cuenta a tu familia que Dios puede hacer milagros, así como hizo contigo. Nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestra manera de contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hace que nuestra fe pueda ser fortalecida. Mira aquellas personas que comparten su fe a través de libros, a través de una revista, a través de una amiga, personas que inclusive en internet aquellas personas que consuelan, que abrazan, que visitan, que oran por nosotros, ejercen fe. Testificación, testimonio es clave para que nuestra fe pueda crecer. Número 4, la fe crece en las aflicciones. A veces cuando pensamos cuando creemos de que Dios hace que nuestra fe crezca a través de los milagros, no creas que un milagro hace crecer la fe. Hay tanta gente que ve milagros y sigue incrédula. En la resurrección de Lázaro dice que la mayoría creyó, pero hubo otro grupo de personas que aún viendo el milagro de la resurrección intentaron y quisieron matar a Jesús. No creas que los milagros hacen que la fe pueda crecer. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel vio tanto milagro en el desierto y aún así mantuvo el corazón incrédulo? No hubo un pueblo sobre la tierra que haya visto una antorcha de fuego en el día o en la noche y una nube en el día para guiarlos como el pueblo de Israel. No hubo un pueblo que haya visto salir agua de la roca, pero aún así ellos dudaban de Dios. ¿Sabes cómo nuestra fe se fortalece? El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así: para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es necesario que sea sometida a pruebas. Son las dificultades que nos muestran el grado de nuestra confianza en Dios. Es allí donde nosotros vemos realmente en quién confiamos. Cuando pasamos por el fuego de la vida, algunos tienen la actitud de una leña, de un palo que está seco. Cuando pasa por el fuego, se deshace, su fe se hace cenizas. En cambio, otros, cuando pasan por el fuego, brillan, porque confían más en Dios, se entregan más a Dios. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Cómo ha crecido tu fe? Si hoy pasase por la dificultad, ¿brillaría o se haría cenizas? Cuando tú dices: Señor, auméntame mi fe, no estés esperando milagros. Espera que Dios, a través de las dificultades, te enseñe paciencia, te enseñe a depender, enseñe para que tu fe pueda desarrollarse. Recordemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 3 hay una promesa que Dios hace a su pueblo en el tiempo del fin.
yo te recomiendo que de mí compres oro. Comprar, esa palabra significa renunciar a algunas de nuestras cosas para poder entregarnos a Cristo. Pero esa compra de oro representa la fe y el amor, aquello que es pasado por fuego para que sea probado. Y te recuerdo que nuestra fe se debilita de una manera cuando sacamos los ojos de Jesús. Mateo capítulo 14 habla la historia de Pedro, cuando un día le pidió a Jesús y le dice, yo quiero caminar sobre las aguas. Te quiero decir que Jesús le dice, tú puedes salir de la barca. Para mí es demasiada fe de que Pedro haya colocado su pie fuera de la barca para caminar sobre las aguas. Pero sabes, cuando estuvo caminando, comenzó a hundirse. Y después que él le dice, Señor, sálvame, Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué poca fe? ¿Acaso el tamaño de la fe de Pedro era tan pequeño? ¿Acaso no había dejado su comodidad, sus redes, su trabajo por seguir a Jesús? ¿Acaso no había hecho cosas ya por Cristo? ¿El hecho de poder salir de la barca para caminar sobre el agua, acaso no era un acto de fe? ¿Por qué entonces Jesús le dice hombre de poca fe? Por una razón muy sencilla. Porque Pedro sacó los ojos de Jesús. ¿Sabes cómo se mide nuestra fe? En la medida que nosotros perseveramos mirando a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, él dice que nosotros debemos colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres que tu fe crezca? Nunca dejes de mirar a Jesús. No es pecado querer caminar sobre las aguas. Pecado es sacar los ojos de Cristo. Y es allí donde nuestra fe se debilita, la incredulidad toma cuenta de nuestra vida y comenzamos a hundirnos. No saques tus ojos de Jesús. Las personas fallan. Las personas en quien incluso tú más confías pueden fallarte. El único que jamás te fallará es Cristo. No saques tus ojos de Él porque Él es tu meta, Él es tu objetivo, Él es el autor y consumador de la fe. Mi esposa va a cantar una linda música que tiene relación con la fe que debemos desarrollar. Y mientras ella canta, pide que Dios pueda fortalecer tu fe y día a día a través del estudio, la oración y nuestra mirada en Cristo podamos caminar y perseverar hasta llegar al final. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame,
cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Solo tú, Señor, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Es importante como el capítulo 12 de Hebreos muestra la manera como la fe se desarrolla, después de haber presentado una lista de hombres de fe. Y comienza diciendo, tenemos una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Corramos con paciencia. La palabra paciencia es perseverancia. Persevera. Muchos comienzan, pocos llegan. ¿Sabes por qué? La mayoría desiste en el camino. ¿Y cuál es la diferencia de aquel que llega y de aquel que queda a medio camino? Aquel que llega nunca sacó los ojos de Cristo. Satanás va a intentar distraerte. Satanás va a intentar quebrar tu fe, pero no saques tus ojos de Jesús. Persevera en Él. ¿Tú estás dispuesto a que tu fe pueda nacer a través de la entrega y a perseverar en Él siempre? Cierra tus ojos, quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos el camino que necesitamos recorrer para poder llegar a la meta final. Que nuestros ojos cada día puedan estar puestos en ti. Que cada día podamos tener la experiencia extraordinaria de que nuestra fe crece y nos sostiene en los momentos más difíciles de la vida. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección. Te espero en la próxima para nuestro cierre de temporada y hablaremos sobre un tema importantísimo en esta temporada. Maravillosa gracia. Hasta la próxima.